Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión estoy con Roberto y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ian, por la invitación. Estoy muy contento de estar por acá. No, qué Gracias. chido, porque cuando Diego me contó sobre ti, sobre todo lo que has hecho, hasta dónde has llegado, porque muchas veces no nos creemos hasta dónde podemos llegar y sobre todo a lugares que nosotros consumimos habitualmente, como en el caso de Amazon y otras plataformas que vas a contar un poco más a detalle. Pero quiero empezar antes con una pregunta, ¿te imaginabas el llegar a donde estás ahorita? No, no, en ningún sentido. La verdad es que si me imaginé muchos escenarios, quizá no me lo hubiese como seriamente planteado, ¿no? O sea, quizá hace, no sé, 10, 15 años mi perspectiva de vida pues era distinta y quizá todas esas ideas o no sé si llamarlos sueños, metas de esa época, si no se cumplieron, algunos simplemente opté por no seguirlos porque eh, algo en mí decía que ese tal vez no era concretamente ese camino, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas de ese primer sueño que tenías, ya sea de niño o como tú dices, hace 15 años? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí me acuerdo. Justo hay cosas que, que de chico yo tenía muchas ganas de hacer. De hecho, con mis primos, en un inicio empezamos a hacer parodias de grabando con cámaras estas antiquísimas de mano, la Sony de mano. ¿Puedo decir marcas? No hay Sí. problema, ¿verdad? Ah, Bueno. no monetizamos todavía. Bueno, estas Handicam, justo de Sony, así el proyecto La Bruja de Blair, ¿no? Que justo era un found footage, si no me equivoco, como una película noventera de terror, de unos tipos que se encontraban, alguien se encontraba el metraje de estos que estuvieron en el bosque, etcétera, ¿no? Entonces hacíamos estas imitaciones. Soñaba quizá, no sé si en concretamente hacer cine o realizar películas, pero sí pues sí, sí, un poco como en juguetear como con la creatividad, con imaginar, ¿no? Porque al final, pues no es como estuviéramos en un bosque, sino nos metíamos a casas de como obra negra, creo que le llaman, cual, pues tenía también su grado de peligro, porque no sabes qué hay ahí o quién puede estar ahí, pero sí, alguno de esos sueños, como involucrarme de alguna manera en un proceso creativo, como crear un videojuego. Hoy en día, pues, quizás estoy más cerca de poder, no sé, hacer el sonido de algún videojuego, algo icónico, que, que sí, que identifique algo así como un salto de Mario Bros. O uno de los aritos dorados de Sonic, por citar algún efecto de sonido clásico, ¿no? De los videojuegos. Sobre todo porque eso que dices, a lo mejor ya no estás haciendo eso como 100% tú la imagen o creando eso, pero estás como el detrás, que también es muy importante. Por ejemplo, el audio, creen que solamente se graba o se pica play y ya está. ¿Cuántos Sí. procesos hay o cuántos tal cual capas hay de cada cosa? Para la gente que no te conoce el 100% o no te conoce, pues tú estudiaste comunicación y ahorita estás detrás de caricaturas, películas y demás. Si quieres contar un poco qué es lo que haces hoy en día y el por qué la referencia de el que puedes hacer sonidos de Mario Bros. Y Sonic y esas cosas. Sí, pues bueno, básicamente este trabajo que es el del diseñar sonido, es como el pensar en el sonido de películas, videojuegos, animación, etcétera. Pues tiene, pues sí, como origen el crear o potenciar sonidos, ¿no? Pues justo en las películas podemos escuchar disparos que honestamente, bueno, si son mexicanos y vivieron ya conscientemente después del 2006, aquel gobierno que declara la guerra a la mafia mexicana, pues un balazo no suena ni remotamente igual que en una película, ¿no? Sin embargo, nosotros como convención, pues hemos comprado esa idea, ¿no? Y cito un ejemplo quizá un poquito más general y más conocido, que es el de cómo suena un dinosaurio. Al final no tenemos forma histórica de saberlo, simplemente podemos, vaya, desde la parte
de la estructura fonética estudiada de los dinosaurios, pues sospechar un poco cómo sonaba, ¿no? Justo un tiranosaurio, por ejemplo, que dicen, al menos algunos expertos, que ni remotamente, expertos en el rubro de los dinosaurios, que ni remotamente el sonido del tiranosaurio es el que Steven Spielberg nos vendió en aquella mítica película de Jurassic Park 1, donde el tiranosaurio Rex aparece con ese mítico vaso moviéndose, no sé si recuerdas. Sí, sí. Es como un sonido que ya se convencionalizó, la gente lo hemos tomado como pues una referencia cultural de cómo suena un dinosaurio, a pesar de que no es verdadero, ¿no? Entonces es un poco la magia de truquear ciertas emociones, ciertas ideas y ciertos, no sé, elementos que aparecen en una obra audiovisual, en un videojuego, incluso una obra de teatro, en algo que implique donde juegue el sonido todo el tiempo o gran parte de ese producto tenga sonido, ¿no? Por ejemplo, de todo eso que cuentas, ¿cómo fue el paso para llegar ahí? Porque pues una cosa es el crear sonidos, pero de estar en otro lado, decir, ¿cómo se te abrió una puerta para poder lograr lo que haces? Bueno, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde yo estudié, y comunicación, todo sucedió porque un compañero mío mandó un guión a un festival de cine de Guanajuato, que es el Rally, al GIF, se llama Festival Internacional de Guanajuato. Hay un formato que se llama Rally, donde permite que 10 alumnos de la universidad donde pertenece el que envía el guión participen y se formen durante 6 meses para luego filmar un cortometraje. En un inicio pues yo mandé un guión y quedé primero como director y guionista, y yo en previo ya había hecho ahí mis pininos para algunos cortometrajes, obviamente pues cosas de muy baja calidad, horrendas, que me daría pena y vergüenza hablar de mucho de ellas, pero justo más por la intuición comencé como un poquito a crear como un mapa de lo que implicaba, por ejemplo, lo que llamaban mis amigos de aquella época, cuando pues, yo solo tenía 18 años, el ponerle pajaritos a las escenas, ¿no? O sea, que luego se convirtió en diseñar sonido. Y todo este proceso se fue tomando forma una vez que quedo en el Rally, participo y veo que no solo es pues poner pajaritos, no solo es crear sonidos, sino hay que crear todo un universo en realidad de sonidos que conjuntan a una película. Es decir, la película no solo está formada por ciertos efectos importantes, ¿no? Sino más bien hay otra clase de sonidos, ¿no? Entre ellos, y el más popular y el más conocido, y el que creo que la gente suele confundir y mete a todo como en una misma bandeja, por así decirlo, que es la música, ¿no? Que justo yo quería componer música para cine. De hecho, pues así como el buen Diego, pues yo también toco el bajo eléctrico. Bueno, Diego es mucho más versátil. Él sí es un músico. Yo en realidad no, jamás me haría o me pondría el mote de ser músico o un músico profesional, pero me gusta. Por ejemplo, aquí la pregunta en eso es, ¿cuándo te hace algo? Por ejemplo, tú dices, tú tocas el bajo, pero no te hace músico. ¿Qué es lo que te hace músico? Por ejemplo, yo hago un episodio de podcast, ya soy podcaster. ¿O qué es lo que te da el nombre para eso? Bueno, particularmente no sé, yo no podría juzgar a alguien porque pues no sé, si voy por la calle y justo veo a Diego tocando el bajo y luego, no sé, barriendo la calle, pues Diego pasa de ser bajista a barrendero, ¿no? Creo que quizá en mi definición de ser músico lo tomaría más como no profesionalmente realizarlo o no generar ingresos por ello, pero no quiere decir que yo pueda como demeritar o descalificar a alguien que hace algo. No sé si me explique. Es decir, creo que no soy quien para decir quién sí, quién no. No obstante, pues hablo desde mi trinchera y yo creo que trato de hacer la diferencia, que como no me desarrollo mucho en el campo musical, preferiría no como divulgar mi trabajo como de músico, ¿no? Porque al final, pues, si toco música es mínimo. De hecho, pues tengo quizá, no sé, 2 años que no
que no toco porque pues, mi mismo trabajo de hacer sonido pues me lo ha como pues impedido un poco, ¿no? Por temas de trabajo, pero pues sí, yo lo vería así, tal vez soy muy juzgón, discúlpame, pero trato de no, sí, calificar a alguien si lo hace bien o mal, o si le pagan o no, o si tiene estudios o no. Yo creo que cada persona tendría que decidir cómo se identifica a sí misma. Yo prefería identificarme más como un diseñador de sonido que como un músico para cine, concretamente, ¿no? Y sobre todo porque, pues a diferencia, yo siento que sí le puedes dar el título porque lo sabes hacer. O sea, no cualquiera sabe tocar el bajo. Yo no sé tocar el bajo. Yo toco el ukelele, pero no voy a decir que soy... Bueno, puedo decir que soy ukelelista aunque no me sepan notas, canciones, ni he compuesto algo. Pero Claro. lo sé tocar, es algo diferente. Te lo digo porque, pues, el correr también un maratón una vez en tu vida y ya te haces maratonista, pues simplemente el que tú hagas algo ya es algo diferente. Claro. O sea, puede ser bueno, puede ser malo, pero lo estás haciendo. Esa es la diferencia Sí. entre todos los demás. Bueno, nos seguías contando el que estás diseñando. Algo también interesante, porque nunca he entrevistado a alguien que tal cual diseñara, pues en tu caso, audio. Una cosa es, pues, diseñar, dibujar, algo que estamos acostumbrados a ver o platicar. Pero Claro. alguien que crea algo de cero, pues va de la mano con los músicos, pero el cual ver una película, ver una serie o algo, cree que solamente se graban voces, que se grabe Sí. un golpe, pero me ha tocado ver como estos behind the scenes que a veces como una caricatura que se escucha que le están moviendo esto, se escucha todo esto. Claro. ¿Es similar o cómo es el proceso para diseñar? Sí, bueno, es que el tema del sonido cinematográfico en general pasa por varios procesos. En realidad, yo podría definirlo como una suma de talentos, ideas y de técnicos que trabajan en ello. De hecho, pues en una película es muy poco probable. En una película hablo con buen presupuesto. No diría solo hollywoodense, porque en realidad no es exclusivo de Hollywood. Hay una serie de gente que profesional del sonido que trabaja, ¿no? Digamos que hay quien captura los diálogos, a lo que le llaman sonidista. Este sonidista es el típico tipo en las películas que trae una caña y usa un micrófono de escopeta que es más alargado que y tiene un patrón polar distinto. Eh, y bueno, él le pone los micrófonos a los actores y luego pasa por un proceso de postproducción. Digamos que el proceso de producción de sonido es ese, el de la locación. Eso obviamente se hace en películas live action, donde pues, hay actores reales, sino el proceso de las voces y el doblaje o la actuación de voz pues pasa por otro lado, que es la postproducción, ¿no? Luego de ahí pasa con los editores, ¿no? Y los artistas Foley, que justo era lo que tú citabas, que un artista Foley es quien se encarga de mimetizar sonidos a través de ciertos objetos, ¿no? Ok. Y digamos que un Foley es una especie de sonido o efecto de sonido de sala, porque ese se graba en un lugar acondicionado acústicamente que haga que, bueno, los sonidos se capten de la manera más limpia posible. Y un editor de efectos es quien busca en librerías ya creadas ciertos efectos, perro ladrando, puerta abriéndose de madera, etcétera, ¿no? Luego hay un editor de ambientes. Este editor de ambientes crea estas atmósferas, estos ecosistemas habitables donde los personajes conviven y viven, ¿no? Y luego hay un editor de música que justamente acomoda los momentos musicales, toma ciertas decisiones donde entra fuerte o rápido la música, etcétera. Y los diseñadores de sonido, que en realidad el término, digamos, por así decirlo, genérico y como se le conoce en la industria del cine es el diseñador de sonido. Pero en realidad un diseñador de sonido es quien crea o recrea o exagera un sonido. Al final crea un tiranosaurio o recrea un puñetazo o crea una explosión. No sé si me explique con ello. Luego todo ese proceso, bueno, obviamente también está el músico, que el músico compone la música. Hay un editor de esos diálogos que se graban. Usualmente tienen problemas porque, bueno, a diferencia, por ejemplo, de que aquí pues estamos en un sitio más controlado, los micrófonos son visibles. Ahora imagínate que es una escena donde pues uno se graban en el centro de la ciudad a una hora pico, pues la cantidad de ruido va a ser considerable. Estos micrófonos chiquitos que se les ponen, que se llama lavalier, pueden rozar mucho.
Entonces se enfrenta el sonidista usualmente a situaciones muy complejas, acústicamente hablando, y además y de ruido, y además esos diálogos pues se pulen, se editan, entonces nos da la sensación de que pues el diálogo está intacto. Entonces realmente es un proceso larguísimo. A los editores de diálogos pues son estos superhéroes que casi nadie conoce, y es un trabajo arduo, muy complicado, que pues sí tarda su tiempo. Digo, tomo esto un poquito más a nota que el resto de las ediciones o de los elementos, de la banda sonora, del diseño de sonido en general, de todo lo que compone una película en sonido, porque pues creo que es quizá uno de los trabajos más complejos y más bonitos, porque luego también hay un proceso donde imaginemos que el diálogo no queda bien, por X o Y razón, se le cayó el micrófono, no sé, cualquier cosa que no haga que no funcione el sonido de la película, porque usualmente nosotros vemos una película pues ya terminada y no sabemos el detrás, ¿no? La película es quizá de esas mentiras más bonitas que hemos contado los seres humanos en la historia de la humanidad, porque realmente una película no cuenta mucho de lo que sucede dentro de la película, ¿no? O sea, cuenta el guión y cuenta la idea de un director y de todo de un equipo creativo, pero realmente no cuenta lo que le pasó a aquel staff que se pudo haber lastimado cargando un fierro, un C-stand, un cable, ¿me explico? O el actor que se peleó con el director, ¿no? Luego eso nosotros pues, nos podemos enterar, ¿no? Porque hay registro y behind the scenes, ¿no? Justamente pues todo este proceso al final de volviendo a lo del sonido, pues se mezcla, ¿no? Y se mezcla en un sonido multicanal o sonido estereofónico, y pues bueno, también hay otro equipo de trabajo que son los de los mixers de cine, que básicamente pues ensamblan. Ahora imagínate todo ese conjunto de sonidos que te platico, ensamblado, balanceado, con un sentido, y que es un sonido bastante tridimensionalizado en general, y pues nos da como ese punch de ver una película y disfrutarla, porque al final el mixer de cine, el que mezcla las películas, mezcla para el público. Esa siempre es la idea. De hecho, pues hay un lema que nosotros utilizamos en sonido, es experimenta para el director, pero trabaja para el público, porque al final las películas, todo proyecto que tenga, ahora sí que vaya la redundancia, proyección hacia verse, hacia distribuirse, hacia exhibirse, pues la gente lo va a ver y va a juzgar tu trabajo, para bien o para mal, ¿no? Porque al final pueden ver algo que quizá me costó mucho hacerlo y digan, igual no me gusta. O algo que quizá no fue tan complicado ya de hacer, porque a lo mejor ya tengo cierta experiencia, y digan, wow, este hombre es un creativo, es un genio, ¿no? Entonces es como muy relativo al proceso, ¿no? ¿Cómo enfrentas esa crítica? O sea, todo el esfuerzo que haces para que... Mira, hay de dos sopas, yo creo. Y por ahí no sé si alguno de las personas invitadas tuyas ya que hacen cine lo haya platicado, pero una es realmente como generar una coraza y pues sí, como que tómalo como lo que de lo que quien te lo dice o como viene y ya está, ¿no? O sea, que se te resbale, ¿no? Y yo creo que la otra es como que creo que también eso es un perfil de los cineastas, pues es que al final el cineasta vive de que su obra sea criticada, sea vista. O sea, es como algo, es un fetiche extraño, porque pues yo no sé, puedo como artista, no sé, hacer una película para mis familiares, para mis amigos, y de todos modos esas personas van a generar una opinión, ¿no? Con un sesgo quizá, un sesgo mucho más sentimental y emocional, pero a mí lo que me interesaría es que alguien que no me conoce y no tiene que ver conmigo, de otro país incluso, diga, esto es un bodrio o esto es muy bueno o está regular, ¿no? Yo en lo personal, como yo lo tomo, es honestamente, y a ver si no me funan mis amigos cineastas que ven el podcast o lo escuchan, un poco se me resbala la crítica, o sea, porque al final creo que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Creo que la crítica es buena dependiendo también de quién venga, ¿no? Porque si a mí me critica alguien que en su vida ha diseñado sonido, desde la parte técnica, me parecería quizá como algo que yo no podría tomar tan en serio. O sea, no sé si me explique con el ejemplo, o si me critica un experto de la industria, o sea, mi trabajo desde la parte técnica y artística,
pues yo creo que lo tomaría un poquito más en cuenta. O sea, creo que sí influye también quién te critica y cómo te critica, porque al final yo creo que esta democratización de que podemos hablar en redes sociales de todo lo que queramos y le podemos decir al arquitecto, al científico, al filósofo, no es cierto, yo tengo otros datos, ¿no? También valida que pues todos podemos opinar y yo creo que a mí me encanta que todos puedan opinar. Eh, Porque pues nos hace ver que hay hay muchos matices, ¿no? De cómo las cosas las ven las personas desde otro ángulo, ¿no? Y yo siempre lo he tomado como bien. Incluso las críticas férreas, alguien una vez me dijo, y cito, tu sonido es una popó, o con la otra palabra. Ajá. Y yo dije, está bien, es válido que lo veas así, porque me hace darme cuenta que tu crítica, porque lo conozco personalmente, que tu crítica pues es con saña, no es auténtica, ¿no? Porque pues nunca pudo argumentar el por qué, o sea, simplemente lo dijo desde el enojo, ¿no? Entonces yo creo que es importante aprender a mediar esa crítica y tener como mucha diplomacia con la gente que te critica, ¿no? O sea, yo honestamente nunca me he enganchado peleado con alguien por un tema de que me critiquen o me digan, o sea, al final yo creo que este negocio, y justo ahorita que mencionaste el nombre Martín, hay un Martín Hernández que hace diseño de sonido, él hizo el diseño de sonido para películas de Iñárritu, e hizo Amores Perros, si no me equivoco, y contaba que este negocio del sonido cinematográfico es, un día te levantas sintiéndote el diseñador de audio de Jurassic Park y al día siguiente piensas que, o sea, no puedes ni grabar bien una puerta. Me explico, es como... hay mucha como ambigüedad con cómo creo que nosotros podemos percibir nuestro trabajo, porque eh, de alguna u otra manera siempre estamos trabajando para alguien más, casi siempre, no diría que todo el tiempo, porque existe el arte sonoro, que es como más involucrar estos elementos del diseño de sonido para crear obras específicamente solo audibles y no audiovisuales, pero también nos pone a nosotros un poquito en que al final, como estamos trabajando todo el tiempo para alguien más, el peso va a recaer más, o la crítica más férrea, más compleja, más complicada, va a caer sobre el director. El director es el que siempre, de lo siempre, le van a llover las críticas. O ya a los actores, usualmente. Y nosotros somos más como quizá de los últimos estratos de la crítica, porque la gente no le presta mucho atención en realidad, desde mi perspectiva, al sonido, hasta que como que lo va concientizando más, ¿no? Y empieza como a decir, oye, ¿cómo hicieron este efecto? ¿Cómo Godzilla suena así? ¿Cómo? Entonces creo que también como que en esa escala de la crítica estamos muy abajo como gente de sonido. Como porque son los detrás de todo algo que se me hizo interesante y algo que siempre quiero destacar es cuántas personas hay de cada cosa. Tú acabas de decir un chorro de personas que hay para el sonido, algo que muchas veces ni siquiera a veces ponemos atención. O sea, porque estamos tan enganchados en lo que vemos, pero no tanto en lo que escuchamos. Por eso algo que me gustaba en un inicio del podcast es que era puro audio. Te concentrabas un poco más en la plática. Si se escuchaba feo, te decían, güey, se escucha bien culero. Pero esto es en cuestión de podcast. Pero ya viendo algo que solamente es puro sonido, eso se me hace interesante. El detrás de todo, de que siempre hay más de una persona que está haciendo todo esto. No te puedes partir para hacer todas las cosas. Y algo de la crítica que también mencionas, si nos llegamos a enganchar, es el porque nosotros somos creadores de este arte. Y que alguien venga y diga, pues, vale puro chorizo todo lo que haces, pues ni siquiera sabe el detrás de cada cosa, cuánto tiempo te llevó a hacer esto, el por qué lo estás haciendo. Simplemente, pues es algo que tú estás creando tal cual desde cero. Y aparte, si le gusta a tu jefe o al director y te gusta a ti, yo siempre he dicho, no hagas algo si no te nace y solamente vas a hacer algo para complacer, pues no lo hagas, porque al fin y al cabo ni siquiera te gusta ni te vas a sentir satisfecho por eso. Claro. O muchas veces, así como tú dijiste, lo primero que hiciste ni te gusta y te da pena, ¿no? Y eso mismo hasta te daría pena poder mostrarlo. Que pues creo que a todos decimos, no, yo no hice nada. O sí trabajé, pero pues no digas, no me gustó. Pero es muy importante eso, el detrás de todas las cosas.
¿Qué te ha inspirado a hacer todo lo que tú haces? Híjoles, es muy buena pregunta porque creo que la inspiración ha ido cambiando. No sé si eso sea algo falso en mí, pero auténticamente te lo digo como creo que la inspiración es cambia conforme yo voy cambiando también. Creo que lo que me inspiraba quizás hace 5 años no sea exactamente como lo mismo, pero realmente lo que más a lo largo de este tiempo es que a mí me inspira el que mi trabajo hace que me conozca más a mí mismo como en cuáles son mis capacidades y mis posibilidades, ¿no? Nunca me he sentido, yo creo que nadie debería sentirse así limitado ante algo que tiene que ver con crear, con idear, ¿no? Porque yo creo que eso es una parte como importante, que lo que más inspira es ver cuál es el límite que pudiera yo alcanzar. Lo uso como ejemplo que lo que más me emociona honestamente de este negocio, este trabajo, es que todo el tiempo son o estamos en situaciones y trabajando con personas distintas. Al menos yo no trabajo fijo solo con un director o directora, en realidad. O con ciertos equipos de trabajo. A veces van como mutando y van cambiando. Y me inspira también mucho soberbia mía, quizá, perdón, que ya en una sala de cine o en algún festival mi trabajo pueda escucharse y o verse, porque pues, bueno, es una película. Pero sí, sobre todo escucharse y que justo más allá de quizá una buena o mala crítica, que simplemente ya se hayan tenido que tragar mi trabajo, ¿no? A lo mejor suena mal, discúlpame, solo lo digo como tratando no de ser para nada engreído con lo que digo, sino más bien desde esta parte de, creo que si hay más gente también inspirándose en este trabajo que yo puedo proyectar hacia afuera, hacia el cine, también me llena mucho, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho también enseñar y enseñar a la gente como, pues sí, lo que hago. He tenido varios, pues sí, alumnos, y no alumnos solo de la escuela, sino auténticos, como, pues sí, alumnos de vocación, ¿no? Y también eso me ha inspirado ver que algunos de ellos pues han mejorado, han crecido, han aprendido. Unos se han ido, otros se han quedado. Yo no sé si a todos les caiga bien, a los que se fueron y a los que están, pero más que una inspiración de si les caigo muy bien o no, es una inspiración como decir, me dicen, y eso no sé, que proyecto que tengo mucha pasión por esto del sonido, ¿no? En general. Y tampoco es que nunca me he limitado solo al cine. Entonces, mi inspiración no viene por hacer una película ni por trabajar con un director, sino que me hace crecer. Y en ese crecer me encuentro con directores, con nuevas personas, con nuevas personalidades, con nuevos proyectos y con nuevos escenarios, ¿no? Qué chido. Ujú. O sea, te digo, eso está padre. Te digo, a comparación del podcast, algo que también me gusta es el que conoces gente. Te estoy conociendo a ti, todas las personas que has visto, pues no los conocía tampoco, los conozco literal cuando grabas. Ujú. Y creo que nos olvidamos de eso, ¿no? Nos enfocamos tanto en un trabajo, en X cosa, pero nos olvidamos en la realidad. ¿Con con quién estás trabajando? ¿Hasta dónde estás llegando tu trabajo? ¿Con quién estás lidiando? Eso es lo importante. Claro. Que va a ser lo que te va a reconocer pues tu trabajo al 100%. Como tú dices, no sé a quién le caigo bien, no sé a quién le caigo mal, pero se está llevando algo de mí. Y Ujú. creo que ese detalle es el gancho más importante de tu trabajo. Como tú dices, pudiste haber hecho lo mejor, lo peor, puede ser algo grande, algo pequeño, pero tú ahí estás. Ujú. Y eso es lo importante. Sí. Después de que se abre esta puerta, que llegas aquí, pues estás literal ya en las grandes ligas. ¿Qué fue lo primero que pensaste o qué soñabas que se está haciendo en realidad? Ese sueño que dijiste, voy aquí a lograr un chorro de cosas. ¿Lo estás haciendo o qué fue eso pensamiento que vino a ti? Bueno, pues
ya cuando empecé a trabajar como en cosas de la industria del cine nacional, ya fue cuando sí empecé a, como a decir, que la verdad es que luego yo tengo como un problema de, ¿cómo decirlo? De, como que dudo mucho de mí, no sé si es como hasta parte del mismo trabajo de, dudas de ti, no en un sentido como de, podré o no podré, no, más bien es como un, o sea, neta hice eso, para bien o para mal lo hice, así como de, entonces, justo de dudar y luego de acertar y también de no acertar, de equivocarme en estos proyectos ya mucho más grandes que ya implicaba incluso pues no sé si una consecuencia, pero sí que si yo me equivocaba pendía un poco de un hilo que pues sí que terminara un poco al menos en el estudio en el que trabajé mi estancia ahí, ¿no? Porque lo que sí puedo decir es que donde yo trabajaba, que ahora que digamos freelanceo o trabajo para mí mismo, en el estudio en el que trabajé en la Ciudad de México, pues la situación era, si no salvaje, era muy compleja, porque pues había otros 5 o 6 tipos que ya eran mucho más hábiles, que parecía, o al menos reflejaban que sabían mucho más y que tenían más bagaje, ¿no? Y algunos hasta eran más chicos que yo, etcétera. Pero al final, en esa situación, eh, creo que aprendí a dudar desde el cuestionamiento y no desde la inseguridad. No sé si me explica. Es decir, no es si no puedo, no puedo, sino más bien, ya que estoy aquí, quiero hacer esto, ¿no? O sea, yo sé que puedo, de ley, algo va a salir y me voy a tardar o no, o me voy a tardar el doble que el vecino o que la vecina, etcétera. Pero ahora quiero hacer esto, o sea, auténticamente estoy en este sitio porque me siento cómodo o porque estoy haciendo las cosas que me gustan y a partir de esa idea, pues dejé de dudar en mí mismo desde ese campo y empecé simplemente a hacer, con conciencia, siempre obviamente. Y a raíz de eso, pues me empezó a ir bastante bien. Me ha llevado muy lejos, y muy lejos hablo de al viejo continente, por así decirlo, a grabar, a trabajar, a filmar y también a proyectos que yo pensaba que jamás iba a poder involucrarme y para nada pienso que este sea como el límite ni nada, ¿no? Obviamente creo que quizás sigo soñando despierto de alguna manera, a pesar de que no todo el tiempo pues el sueño es grato, pero pienso siempre desde una idea que a mí me permite seguir creciendo y creyendo en mí, ¿no? Porque justo pues todos tenemos días malos y como bien dices, pues si nos arriesgamos y dudamos de nosotros mismos, como creo que toda persona en este mundo, ¿no? Estamos hablando después de estas dudas que dices, el tener de hacer cosas, nosotros tenemos un buen día y pues es difícil siempre estar bien, ¿no? O sea, es algo de que llegan las máscaras de estoy en el trabajo, tengo que mostrar que no pasa nada, voy a mi casa y ahí es el único lugar donde sacamos todo. ¿Qué es lo que te ha hecho decir o qué es lo que te ha hecho llegar a ese golpe de realidad? ¿Qué fue eso que tú has enfrentado que dices, no manches, tengo que echarle ganas a todo lo que estoy haciendo? Híjoles, pues han sido varias cosas porque bien lo dices, pues yo creo que una de las más hacía de los golpes más duros de como golpes de realidad es que digo tanto como en lo profesional como en lo personal es que en un momento en pandemia no sé cómo a ti si te afectó o a algunos de tus familiares o amigos, pues al menos de mi lado te puedo decir que pues hubo muchas consecuencias, sobre todo negativas, ¿no? Con la pandemia en cuestiones al menos laborales. Eso sí, es que un momento pues no hubo trabajo y vaya, tuve que tomar ciertas decisiones, ¿no? Que me orillaron a, pues sí, alejarme de todo esto y decir, pues ya, pues hasta aquí queda, ¿no? Incluso actualmente a veces lo pienso, ¿no? Porque
ahora estoy en un punto donde si hay algo que me hace sentir así bajoneado, como que, pues esta sensación de que no estoy avanzando quizá como otros colegas o como luego en redes sociales se nos muestra que es un avance profesional o personal, ¿no? O sea, veo gente que no se siente realizada y eso lo comparto y lo entiendo y no es una crítica, ni mucho menos. O sea, al comprar un auto nuevo, al formar una familia, al comprar una casa, ¿no? Si bien no son cosas que me llenen de tope, también digo, pues qué padre, ¿no? Por ellos y me da mucho gusto que ellos puedan eh, hacer eso. Entonces a veces me pregunto sobre todo que este es un mundillo complicado, lleno de vaivenes donde, híjoles, en lo personal yo, pues hasta hay días donde digo, pues hasta ahí ya voy a hacer otra cosa. O sea, yo no podría abiertamente decirte que sí, que hay algo muy puntual que me haya hecho sentirme muy bajoneado, pero más bien como un conjunto, un cúmulo de sensaciones, de emociones, de sí, de situaciones que se traducen en, pues sí, en sentir que no vas para ningún lado. Y acá el tema es que, al menos desde mi perspectiva, es que a veces tienes la sensación de que no hay un crecimiento tan plausible, ¿no? Como en una empresa más estructurada, donde subes de puesto y luego ya no eres vendedor y luego eres supervisor y luego supervisor gerente y de gerente, etcétera, ¿no? O la situación laboral pues va mejor, perdón, económica también va mejorando. Eh, no lo digo mucho esto, pero también pues mi situación personal pues con mi familia y lo del cine no creas que fue de aplausos, de hecho todo lo contrario, o sea, tuve que remar mucho contracorriente por las ideas y no los culpo porque son de otra época y fueron creados de otra forma, entonces que mis papás me dijeron todo el tiempo, ya tómate en serio la vida y comienza a trabajar en algo que te deje pasta, que te permita tener una vida adulta verdadera, ¿no? Entonces, contra esas cosas he luchado y afortunadamente pues mis papás han cambiado también el chip. Más a fuerzas que como que así, como que aceptándolo, ¿no? Al final, porque sí hubo una época donde, y esto, si entrevistas a otra persona dedicada al cine, ojalá lo desmienta porque, pues en un inicio, pues ahora sí que no ves el dinero ni en la película, ni como prop, ¿no? Así, ni aunque sea de fantasía, ¿no? Y es como complicado, ¿no? Porque, eh, pues al no ver resultados económicos al menos, pues quizá la gente alrededor tuya puede dudar de la productividad de tu trabajo, pero a ver, medir la productividad me parece hasta ridículo, ¿no? Porque, pues, ¿cómo mido yo la productividad? Volvemos a lo mismo, o sea, es más productivo ir a tocar una salsa media hora en un bailongo que barrer una calle media hora que está muy sucia. Yo creo que pues, ¿y por qué pagarle a alguien más o menos a alguien? Eso es como algo de lo cual no estoy completamente convencido que tenga que medirse así, sobre todo por la gente que hace arte, ¿no? Que la palabra productividad o el generar ingresos a través del arte es como, híjoles, como agua y aceite, ¿no? Parece, ¿no? Y eso es algo que no solo a mí, sino a colegas míos nos bajonea. O sea, al menos colegas míos que entendemos que no estamos quizá en una situación tan privilegiada, porque al final estamos en una situación privilegiada que nos permite pues hacer esto, ¿no? Que es crear, ¿no? Que es inventar, que es jugar, ¿no? Con algo, como por ejemplo yo con el sonido, ¿no? Y digo, te aventé así como algo muy mareador, discúlpame, pero es un conjunto de cosas que terminan por hacerme, pues sí, como
como chiquitito y sentirme que no, que sí, que no vale la pena seguir, y sobre todo me tumban, ¿no? Pero he sabido lidiar también con ellas, ¿no? La madurez y la sabiduría de ver las cosas, no como una víctima del sistema, sino como una persona que también se puede beneficiar del mismo y puede aprender a sacarle provecho, ¿no? Por ejemplo, todo eso que dices, pues sí ha venido gente que hace teatro, baile, todas las artes, ¿no? Ajá. Y llegan al mismo punto que el tuyo. Ujú. Es la cuestión económica, que no hay apoyo, que la gente prefiere ir a tomar que ir a una obra de teatro, a un baile. Y en tu caso, pues también entra sobre lo mismo. ¿Cuánto, por ejemplo, aquí está Diego como músico, cuánta gente hay apoyo para ver una banda que está empezando con su música? Pues porque la gente está acostumbrada a un cover o a gente que ya conoce, pues está posicionada, ¿no? Y muchas veces podemos llegar a recaer. Este es un emprendimiento mío que pues no me genera al principio y las mismas preguntas que me hace pues mi familia. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué no estás en un lugar que te genera algo donde tú ya estés estable y demás? Pero como tú dices, trabajas para alguien y no creces. De tantas cosas que tienes en la cabeza, ¿cuántas veces es aceptada una idea tuya? ¿Cuántas veces tienes esa libertad de poder hacer? Pero hay que ver, así como tú dices, el lado positivo. Ahora que estás aquí, tú en tu ramo, ¿cuánto tú puedes hacer? Y como dice una película, la de Sing, que si ya estás en el hoyo, ya nada más toca subir y buscar Exacto. como que esa manera de decir, estoy llegándole a alguien, le está gustando lo que estoy haciendo, ya con eso eres feliz. Que no te importe esa persona, que a veces nuestros seres queridos son los que te bajonean. Cuando hay alguien en otra parte, en otra ciudad, que dice, qué chingón que estás haciendo esto, nadie lo está haciendo. Y eso es lo importante, o sea, a lo mejor no es monetario y sí, todos necesitamos el dinero para vivir, para tener más cosas, pero eso es lo importante. Claro. Y a lo mejor el día de mañana es un golpe de suerte y ¡boom! Ojalá. Pero siempre estamos en el ¿cuándo va a pasar, no? Esa es la desesperación que todos Sí. tenemos. Pero sí, te entiendo completamente. Yo soy mercadólogo, tengo una agencia y acabamos de venir aquí a esta parte donde estamos produciendo esto. Eh, Te digo, pues el dinero va y tú lo mueves, pero ¿qué te hace feliz? Las pequeñas cosas, una sonrisa de esa persona especial, una charla con un amigo, una cerveza. Simplemente, por más que sea mínimo y que te distraigas un rato, como decía Charles Chaplin, Claro. un día perdido, si un día perdido es si pues no tienes una sonrisa, ¿no? Así que pues creo que hay que buscarle como que ese lado bueno a las cosas. Ahora sí vamos a ir a una dinámica donde te voy a pasar esta hoja. Aquí tienes una pluma Ujú. y vas a anotar las primeras 5 palabras que se te vengan a la mente. Ok. Tienes 10 segundos y empieza a contar ya. Tengo letra muy fea, entonces. No te preocupes, acabo tú los vas a leer. No yo. 5 segundos. 4, 3, 2 y 1. Ay, fue lo que pude alcanzar. Está bien, ¿no? Sí, Muy bien. si quieres leerlas, Sí, las leo en el orden en las que las escribí. sí, no hay Ok. problema. Bueno, la primera palabra que puse es dignidad. Ok. ¿Describo por qué o...? Como gustes, o más bien, si quieres leerlas todas Ah, y luego ya. va. Es dignidad, intuición, fechas, no y sí. Es que sí, así como examen final, sentí que hay que escribir algo. Que se iba a acabar el tiempo, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, con estas 5 palabras vas a tener 1 minuto para pensar. Ya todo en tu mente, ya va a llegar el punto que no vas a escribir nada. Pero pues vamos a sacarte un poco de esa zona de confort. Lo que llegó Va. pandemia, tú tenías trabajo, llegó pandemia, ya no tuviste trabajo. ¿Qué pasó? Desesperación y muchas cosas, ¿no? Ajá. Muchas emociones. Vas a tener 1 minuto para pensar y vas a escribir una canción positiva. Ok. Ese minuto empieza a contar ya. No la vas a cantar ya. O sea, primero es Ok. pensar. El punto es salirte de esas 5 palabras, ya agrégalas. Es como juego de una historia. Pero pues, daré. Vamos a ver, ahora sí el músico que nos contabas ahorita. Tengo un minuto para pensarlo igual. Sí, tienes 40 Ok, segundos. ok.
Queremos ver ese lado artístico. No la tengo que cantar, ¿o sí? Sí. Diego me va a... me va a liquidar. El que sí es... el que tiene oído de músico, Diego. Diego es el que se fija aquí de todos los pequeños detalles de audio. O sea, digo, alguien que no está entrenado a esto, pues nomás se escucha un sonido de fondo o X cosa. Sí. Lo entiendo completamente. Tienes 30 segundos. Muy bien. Digo, ha habido personas que se ponen demasiado nerviosos, que se privan tal cual. Ok. Pero no cortamos, o sea, seguimos así. Ok, entonces, ¿puedo seguir hablando en lo que lo pienso o Sí, tengo los 30 segundos? es que hay diferentes maneras de crear. A lo mejor tú estás hablando o quedarte callado. Y yo solamente estoy haciendo tiempo para... Claro. No sé qué minutos, sí. Tienes 15 segundos. Ok. Pero eso es lo interesante de cómo la gente se pone a crear en un solo minuto. 10 segundos. Muy bien. Y esto dice en 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, cantada. Sí. No puede ser, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen los poetas? ¿De cantada o cómo es? Así como tipo Arjona. Algo así, ¿no? Ok, a ver, si usé estas 5 palabras, voy a tratar como de cantarlo más como firme, más a ver si me sale un poquito medio, a ver si no parezco rapero de 3 pesos luego, pero si con dignidad puedo trabajar, es porque en mi intuición he encontrado las fechas correctas para siempre pensar en que si me dicen que no, significa que puedo hacerlo. Yeah. Híjoles, espero no verme ridículo diciendo eso, pero... ¿Cómo te sentiste? Bien. Me gusta porque espero tenga sentido ya lo que dije. Según yo, hay algo de sentido en ello, ¿no? Pero sí, me gusta, es liberador porque quizás son las palabras que más he tenido en el inconsciente estos días, meses, quizá el año, pero sí me permiten pensar mucho en quizá en quién soy yo ahora para tomar las oportunidades, ¿no? Y que hablando del sí y el no, habla de siempre se cierra una puerta, pero se abre otra, ¿no? Como la dualidad, ¿no? Tiene que existir todo lo de su positivo, lo negativo, como esta cosa del yin y el yang, si no corrígeme, creo que es el yin y el yang. Y fechas es porque quizá pienso mucho y gran parte de mi vida en el tiempo, ¿no? En que estoy dejando atrás, ¿no? Y que viene, ¿no? A futuro, ¿no? Y la intuición que creo que en el detrás de cámaras, antes de iniciar esa palabra, creo que te había platicado un poquito de ella, porque creo que la intuición nos ayuda luego a hacer, ¿no? Porque creo que nos permite entrar a una parte un poquito más, quizá, que no digo que no se deba de pensar, pero que no tan pensante, sino más de accionar, ¿no? De crear y de posicionarnos en las situaciones correctas en nuestra vida. Y por qué no, también en situaciones que no sean las más correctas, que luego nos daremos cuenta si... Yo creo que el tiempo es suficientemente sabio para decirnos si va a ser o no correcto, ¿no? Entonces... Pues sí, por ese lado. Espero haber hecho bien la dinámica y tú dime. Salió súper bien. De hecho, pues básicamente, esta creo que es de mis partes favoritas en la cuestión de que siempre es primero escucharte, escuchar tu vida, escuchar el crecimiento que has tenido. Y esto es el resumen, esta dinámica siempre es el resumen de toda tu plática. Todo es la dignidad, la intuición, la fecha, el no y el sí. Fue lo que estuvimos platicando todo este tiempo. Claro. El cómo te has sentido, el
que a veces tienes un no, pero pues siempre tienes que luchar, o lo que hablabas ya sea del dinero y demás, pues tienes que seguir adelante. El Claro. demostrarle a tu familia que pues esto te gusta y te apasiona y que eso te va a ayudar al día de mañana a tener pues ese sí o ese dinero y como lo queramos ver, Ujú. pero esto se trata. O sea, al fin y al cabo te pude haber puesto, no sé, un poema o una historia, lo que sea, siempre va a llegar a ser lo mismo, simplemente le cambiamos un poco las cosas. En un minuto pueden pasar muchas cosas. Pasó pandemia, en un minuto nos dicen que se para todo. Cuando tú crees que pues no va a pasar nada, pero Exacto. sí, en un minuto pues lamentablemente fallecieron muchas personas en ese tiempo, otras que se sintieron bien y demás, pero creo que muchas veces hay que salirnos o mayormente salirnos de esa zona de confort que tenemos para Claro. demostrar en qué somos buenos. A lo mejor si hubieras cantado como te gustaría, Ajá. le intentas otra vez, pero pues siempre tenemos ese miedo, pero ¿qué Claro. pasaría si alguien nos empuja a hacer eso, no? Sí. Eso es lo importante de esta dinámica. Ujú. Así que, ahora sí para ya terminar, si quieres decir cuál es el color que te define, de hecho no te lo habían comentado hasta antes de empezar el episodio, pero es la dinámica final del cuál es el color que te define, que te gusta usar o el por qué crees que eso para ti es tu color favorito. Bueno, voy a sonar predecible, pero es justo el azul marino o azul oscurito. O sea, no pensaba y ni siquiera sabía. De hecho, creo que Diego no me comentó lo del color. Entonces yo me traje una playera. Dije, pues esta se ve padre. Aparte tiene palmeritas y tengo ganas de irme de vacaciones. Entonces dije, pues va algo que represente un poquito el cómo me siento hoy. No sé, tengo entendido que en ciertas culturas el azul es tristeza, es melancolía. Yo en realidad lo relaciono con la profundidad del océano y me gusta mucho esta idea del color azul y de la profundidad desde niño porque nosotros aún desconocemos, creo que la absoluta profundidad de lo que, vaya, no sé si de lo que existe, pero de lo que ha tenido el ser humano de capacidad de encontrar, ¿no? Al menos desde los aparatos que mandan hacia allá abajo o las expediciones hacia el fondo del mar, ¿no? Y siempre he pensado que yo pensar más que el miedo a lo desconocido es la fascinación por conocer, ¿no? Más bien, yo creo que es mucho más interesante y justo desde niño me ha gustado y en cierta época hasta me daba temor porque hay un escritor que se llama H.P. Lovecraft que habla de una entidad, un monstruo, un rey de las tinieblas que es Cthulhu o Cthulhu para la banda, que creo que en sus libros habla un poquito como de su mitología y mi fascinación desde niño por el azul tiene creo que mucha relación con esa profundidad. Yo creo que todos tenemos una profundidad que ni siquiera terminamos de conocer, ¿no? Y como bien dices, también en esa profundidad quizá nos vayamos encontrando con mucho más virtudes, pero también con más miedos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que este color me identifica mucho con esa enorme idea del conocer algo que aún no, que sé que está ahí y que quiero conocer. Hablo específicamente de mí mismo, de lo que me dedico, de mi vida, de mi vida, no sé, en pareja, de mi vida profesional, personal, la amistad con los amigos, que creo que es algo que cuando creo que es auténtico, creo que eso nunca acaba, ¿no? Hasta que, bueno, pues nuestra vida termina por razones propias de la misma, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo veo desde esa parte, ¿no? Que nos da sabiduría, pero también si pensamos en la inmensidad del mar y si estuviéramos ahí, pues es algo tan grande para nosotros que yo creo que tanto que nos provoca fascinación y miedo y nos lleva a un estado, esa idea de estar ahí como catártico, ¿no? Es tan vasto a la vez que nunca voy a poder terminarlo, pero la vastedad me permite decir qué chido, ¿no? Porque yo creo que los seres humanos estamos muy en función de eso, ¿no? De no tener esas limitaciones, ¿no? No creo que la vida de una persona se resuma a entrar a un cuarto cúbico y mirar cuatro paredes. Y, no estoy, ¿cómo se dice? Usando ninguna analogía a la vida cotidiana, sino más bien me refiero a algo más abstracto, ¿no? Como la profundidad del mar, ¿no? Y
Y justo es eso, ¿no? Que si nos atrevemos a ir más abajo, quizá nos encontremos con cosas como muy agradables, como también quizá desagradables. Y yo creo que ahí, por eso me gusta este color, porque no termino yo por juzgar a nadie, porque creo que parte de nuestra vida también está lo que denominaría como lo negativo, lo desagradable, sí, como lo que, justo lo que me platicabas de tus, Del artista. del artista, es tu favorito, ¿verdad? Sí. No tiene por qué ser en la idea eurocentrista de belleza bella la pintura, entiéndase. Yo no estoy diciendo que sea fea, porque van a matar tus fans o la gente que te sigue. De hecho, hasta mi familia lo dice. Sí, sino todo lo contrario. Creo que es eso, o sea, son los matices, ¿no? Que te permite seguir conociendo y profundizando en las cosas y en ti mismo, ¿no? Porque creo que conociéndote a ti mismo puedes conocer mucho más y mucho mejor las cosas que te rodean y que te hacen sentido en tu vida, ¿no? Porque eso es lo que, por el cual yo creo que me identifico mucho con el color azul, sobre todo el color más azul oscuro, ¿no? Qué chido, porque digo, esta dinámica también me gusta porque cada quien tiene una definición diferente al color. Hay otra persona que puede venir con un azul y me va a decir que es a lo mejor la misma o casi la misma tonalidad, pero va a tener una definición diferente. Y esto es lo que hace interesante, el cómo un color te puede llevar a tanto pensamiento o tanta profundidad en lo que tú dices. Y aparte, pues siempre, en todos los episodios lo digo porque es gente que no ha escuchado o no ha visto y es la primera vez que está aquí o en un podcast, que somos una silueta y esa silueta es como el de los dibujos cuando se lo dan a un niño, que tú lo pintas del color que más te guste. Hoy eres un azul, mañana a lo mejor ya te vas a un tono más arriba, que es un poco más negro, y dices, es que cada vez estoy descubriendo esto. O al fin del cabo descubres otro color o te está pasando algo. O sea, es el color de nuestra vida lo que nos está coloreando de lo que queremos. Y por eso es interesante esta dinámica. Y ahora sí, si quieres decir aquí unas palabras para aquellas personas que te escuchan, que te ven, algún consejo de lo que tú haces, el micrófono y la cámara, pues es para ti. Gracias. Pues bueno, pues primero y antes que de lo que diga, pues pues otra vez agradecerte que me hayas invitado, y justo creo que es el podcast o la plática donde menos quizá, y es lo bueno, tuve que abordar lo que casi siempre le platico a la gente que no lo conoce, sino un poquito quizá desde otra parte, y eso me gustó mucho. Entonces pues te agradezco la invitación, y bueno, para quienes nos ven y nos escuchan, pues nada, que yo siempre he pensado que todo lo que tratemos de hacer y lo que busquemos hacer en nuestras vidas, tanto profesionales como personales, pues tratemos de dejar algo en ellas, y porque al final creo que pues algo que creo que nos marca a nosotros como personas es el legado que dejamos con las otras personas con las que estamos, y obviamente pues si uno es creador o si es talentoso, si es un artista, si es un técnico en algo, o está emergiendo en algún tipo de disciplina relacionada con las artes, pues es también luego quizá a veces ver el otro lado de la moneda, que es a veces todo el tiempo pensar que el sistema está en contra de uno. Creo que nos vicia un poco, y creo que la visión puede llegar a entorpecerse de la realidad, ¿no? Claro, y esto no lo digo como pues hazlo y ya, no, sino más bien hazlo creyendo que lo que estás haciendo va a ir hacia un lado y va a tener una función específica, que deje algo en alguien, ¿no? Ojalá sea en ese algo padre. Y si también te quieren reventar, pues también te revienten, no pasa nada. No hay publicidad mala. Sí, exacto. O sea, sí, así creo que uno puede encontrar que cada uno de nosotros pues
si no tomamos a veces ciertos riesgos y también, como bien dices, salimos de la zona de confort, pues nos podemos encontrar con cosas muy chidas, muy interesantes. Obviamente habrá quien piense todo lo contrario y me diga, ya caí en este güey, este güey, pues sí, seguramente conoció a las personas correctas y hace cine por esto. Y sí, en parte, pues influye un montón con quienes he trabajado, pero también es la actitud con la que he tomado las cosas y los pensamientos que tengo sobre las cosas, ¿no? Que me permiten a mí estar en la situación en la que estoy y completamente agradecido con, si es que lo van a escuchar, le voy a pasar el podcast a mis compas, pues que, pues agradecidos con cada uno de los que he tenido oportunidad de charlar, con colegas, con amigos, con raza que si no son mis amigos, pero he tenido la oportunidad de trabajar, pues también agradecerles y que ojalá siga y pueda colaborar con nuevas personas y también con viejos conocidos, ¿no? Qué chido. Y pues felicidades por todo lo que has logrado. Cada vez vienen personas que hacen cosas más chingonas y eso es lo padre. O Gracias. sea, nunca sabes con quién te vas a relacionar, con quién vas a conocer. Y eso es lo interesante, ¿no? Llevarte un poquito de esa plática. Yo me estoy llevando pues algo muy profundo de todo lo que has contado. Y creo que eso es lo importante porque vemos lo que has logrado, que es algo grande que muchos quisiéramos estar trabajando para esos diferentes proyectos. Pero lo más importante es lo que te hace a ti como persona para que pueda hablar bien de que, güey, la verdad es un chingo en lo que hace, es un chingo como persona y eso es lo más fregón de todo. No sé si quieres contar un poco antes de en qué es lo que más te ha gustado, en cuáles estas producciones, si se pueden mencionar, este, para que la gente también no se vaya, él nunca mencionó en qué está, ¿no? Sino, Sí. Bueno, pues he trabajado para series y películas de Netflix y Amazon Prime. Y quizá el proyecto más chido en el que estuve, que justo tuvo una nominación al Ariel, que los Arieles son pues, el equivalente mexicano de los Óscares, para quienes no tienen el dato de los premios en México, que es una película animada que se llama La Liga de los Cinco de superhéroes animados. Creo que es el estudio que la animó es Anima Studios, que es de los más conocidos en México. Nosotros, un equipo de trabajo y yo tuvimos la oportunidad pues, de realizar el sonido de la película, que pues fue un sonido honestamente complejo, lleno de muchas cosas, titánico, que nos dio mucha diversión también, pero también era mucho el reto de hacerlo, ¿no? Y también pues es uno de los proyectos más, quizá el más importante hasta ahora en mi vida, ¿no? Por lo que representó, el tiempo en el que lo hice. Fue quizá el proyecto que me hizo darme cuenta que este universo del sonido cinematográfico, pues eso es todo una cosa monstruosa y padrísima también. Y tanto así, te digo, pues el cine me ha llevado a lugares inhóspitos y desconocidos al menos para mi idea de vida, como lo fue España, donde fuimos a filmar allá a un festival y hicimos un cortometraje que se llama El Mal de Inés. Es un cortometraje de como 20 minutos, que ha sido uno de los más grandes retos para mí, porque usualmente los equipos de trabajo de sonido en películas o en cortometrajes se puede, pero ya no lo hace solo una persona, sino a veces dos o tres. Y me acuerdo que ese trabajo pues me lo inventé en otro país, con las limitaciones que tenía, no conociendo bien pues el lugar. Y luego pues el producto en sí mismo pues me ha representado mucho reto, muchos dolores de cabeza también, pero mucha satisfacción personal, que es el proyecto más actual en el que he participado, donde me ha dejado mucha experiencia, porque en él aparece justamente como una entidad que está como representada como pues no sé si la muerte o una especie de diablo, qué sé yo, ¿no? Al cual había que ponerle como sonido, ¿no? Y justamente una de esas pláticas con otro colega mío que hace sonido, una madrugada en el techo de mi, de mi casa, yo me preguntaba, pues sí, ¿cómo suena la maldad, por ejemplo, ¿no?
o cómo suena el amor, o cómo suena la bondad, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito del sonido, que cada uno de nosotros puede recordar, por ejemplo, el amor maternal o el amor de los abuelos, como el hecho de escuchar a tu abuela estar, no sé, guisando algo que sabes que va a estar muy rico, o una mañana de vacaciones que sabes que no, tu mamá empieza a alzar y a hacer un chorro de ruido. No sé si les pasó de que dices, ¿por qué alza mi mamá con tanto ruido? El ladrido de una mascota que yo quería, que era único, ¿no? Que el jadeo de esa mascotita que tenía, o la misma voz de un ser querido, imagínense. O sea, creo que el poder del sonido eh, nos permite y nos lleva a esa parte. Y justo lo cito, espero no desviarme mucho, solo lo quiero concretar la idea con que al final el proyecto en el que esté siempre me apropio de los sonidos, pero nunca me enamoro de ellos porque son impersonales, porque trabajo para ellos. Solo me quedo con los sonidos personales, los que en mi vida me han marcado como persona. Pero utilizo la misma fórmula, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esta clase de sonidos a la audiencia le impregnen tanto inconsciente como conscientemente, colectivamente hablando, ¿no? En una audiencia, alguien que ve tu corto, una película, un conjunto de personas, tanto en su individualidad, en su privacidad, en su ámbito de, pues, sí, ponerse a ver la televisión en su sala, o propiamente cuando colectivamente vamos a ver una película donde hay más personas, ¿no? Y eso es lo que creo que a mí me hace sentir que pues todos los proyectos al final han sido especiales. Digo, cito estos dos porque profesionalmente me han encantado trabajarlos, y siento nostalgia con ese proyecto que hicimos, porque pues ya pasó bastante tiempo, y este proyecto es reciente. Justo hace unos días lo terminé de entregar, y significó como un crecimiento para mí en lo personal, y que me ha hecho sentir que creo que empiezo a entender el sonido quizá más allá como un elemento decorativo, sino un elemento expresivo, ¿no? Y pues ya, No, me extendí, perdón. No, pues esto es padre porque pues tal cual explicaste el 100%, como tú dijiste, pues es expresar a través del sonido cosas que, como tú dices, nunca pensamos el sonido ese hasta que te puedes a pensar qué identifica cada cosa, ¿no? Y tú lo Claro. estás creando, y ahorita que lo estás contando te vas a poner a pensar un poco más al momento que veas algo. Cómo hicieron nacer estos sonidos, el por qué, dónde se Sí. inspiran, etcétera, ¿no? Y muchas veces sale desde pues esos recuerdos hasta llegar al punto de recrearlos y decir, esto me recordaba, como tú dices, a mi abuelita o X cosa, ¿no? Claro. Y eso es lo interesante. ¿Sí quieres decir tus redes sociales, dónde pueden encontrarte? Sí, mi Facebook es Roberto de Valle, y mi Instagram es Robert-DV9. Y tengo un estudio de audio con dos colegas más que se llama TR Sound. Como en vez de TRC, TR Sound, sound de sonido. TR Sound-MX me parece que es el Instagram. Ahí sí se las debo. Yo soy bastante, Diego no me dejará mentir, hermético con las redes sociales. Entonces, creo que es un aspecto a mejorar de mi parte, y de mi marca, y de mi vínculo con la gente a nivel profesional y comercial, ¿no? Pero pues sí, así me pueden encontrar en redes sociales, y al estudio, ¿no? Donde colaboro y trabajo con un par de colegas. Qué chido. Pues ya escucharon, estuvo con nosotros Roberto, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.